Cordial saludo, mi nombre es Marly Guerrero y junto con mi compañera Gina Hernández estaremos presentando la propuesta de un material educativo que hemos decidido denominar Voz Puente cuando los podcasts y la IA te ayudan a hablar sin miedo. En este orden de ideas estaremos llevando a cabo el siguiente contenido. Hablaremos del contexto diagnóstico, la pregunta de objetivos, teoría, intervención y secuencias didácticas, validación, principios y criterios de diseños, ADI, DUA y adecuación, y finalmente integración de tecnologías y una pequeña reflexión. En cuanto al contexto diagnóstico, hemos decidido partir desde el análisis de necesidades que se ha llevado a cabo en investigación 2 a partir de un cuestionario en la Universidad de Pamplona que se aplicó a 19 estudiantes entre los niveles A1 y B2 de francés e inglés de la licenciatura en lenguas extranjeras y de inglés para otras carreras. Se prevé entonces que se trabaje la oralidad desde las IAs, los podcasts y los chatbots. Se busca tener como una plataforma digital donde se guarden como todo este trabajo que busque potenciar la producción oral en la lengua segunda. En cuanto al diagnóstico, identificamos ciertos indicadores, siendo el más importante la influencia del español, ya que el 100% de los participantes encuestados perciben la interferencia de la lengua materna. Por lo tanto, se crea la necesidad de abordar, digamos, dicha interferencia de forma más explícita. Se da un contexto o, digamos, una categoría de seguridad al hablar en la que los estudiantes o se ve la necesidad de reducir la ansiedad comunicativa mediante entornos que sean de bajo riesgo. Se encontró que hay una tendencia a traducción mental, un bloqueo en el léxico. Los estudiantes se ven motivados en actividades que involucren la producción oral en la lengua segunda desde contextos, digamos, reales o auténticos, y se busca una demanda de mejora, de buscar estrategias para que los estudiantes no se bloqueen al hablar, y es por eso que digamos, se propone el chatbot IA, digamos, como una que responde a esta necesidad prioritaria. En cuanto a las necesidades educativas, digamos que prioritariamente se debe buscar la reducción de la ansiedad comunicativa desde entornos de bajo riesgo, ya que esto fue una de las, digamos, categorías que más emergió y que no esperábamos. También hay que trabajar lo que es la conciencia fonológica y la pronunciación. Esto hacerlo a través de podcasts que, digamos, podamos realizar como ese análisis contrastivo entre el español, el inglés y el francés, y una fonética, digamos, una retroalimentación fonética automatizada que podría hacerse a través de los prompts que se les dan a las inteligencias artificiales para que puedan hacer dicha corrección. Buscar estrategias para superar bloqueos léxicos a través de simulaciones conversacionales y comunicación estratégicas con los chatbots o las IAs, y finalmente buscar el uso estratégico de la L1 más que no como obstáculo, sino obviamente como recurso. Buscar actividades de reflexión metalingüística que aprovechen el español como un puente cognitivo y no como un bloqueo. En cuanto a la teoría, Voz Puente se sustenta en tres constructos principalmente, que lo hemos relacionado desde el proyecto del estado de la cuestión y de los resultados que tuvimos en la encuesta aplicada en esta sección. Entonces, en cuanto al constructo número 1, transferencia e interferencia, encontramos que esta ha sido ampliamente documentada como uno de los fenómenos más influyentes en la adquisición de una segunda lengua. Por lo tanto, se justifica el uso del análisis contrastivo español y la L2 en los podcasts y en el principio central de reencuadrar, digamos, la L1 como recurso mediador en lugar de obstáculo a eliminar.
El constructo 2, que concierne la conciencia fonológica y percepción en L2, se articula los hallazgos relacionados con el papel de la conciencia fonológica y la percepción auditiva en la adquisición de la oralidad de la lengua extranjera. En Voz Puente, este constructo fundamenta el componente de podcast y el uso de herramientas de reconocimiento de voz con IA, por ejemplo como Elsa Speak, para la retroalimentación fonética. Y finalmente el constructo 3, que sería estrategias didácticas para el desarrollo de la oralidad. Digamos que este reúne los aportes relacionados con las estrategias pedagógicas para fomentar la oralidad en L2. Que bueno, se argumenta que la pronunciación, la fluidez, el vocabulario están directamente relacionados con la presencia de estrategias de enseñanza efectivas. En Voz Puente, este constructo fundamenta el diseño de las secuencias didácticas, el chatbot conversacional y la lógica de retroalimentación, digamos, y adaptativa. En cuanto a las preguntas y objetivos, establecimos de qué manera una plataforma digital con podcast IA puede potenciar la producción oral en lenguas extranjeras aprovechando estratégicamente la lengua materna como recurso pedagógico en estudiantes universitarios hispanohablantes. El objetivo general, potenciar la producción oral en lenguas extranjeras mediante una plataforma digital que integra podcasts de conciencia fonológica y un chatbot conversacional con IA reconociendo la lengua materna como uso pedagógico estratégico. Y en cuanto a los objetivos específicos, tendríamos 1. Reencuadrar el uso de la lengua materna como recurso pedagógico para el desarrollo de la oralidad. 2. Fortalecer la conciencia fonológica mediante el podcast con análisis contrastivo. 3. Desarrollar estrategias de compensación oral para superar bloqueos léxicos mediante práctica conversacional con chatbot. Y finalmente, reducir la ansiedad comunicativa a través de entornos de práctica de bajos riesgos apoyados en IAs. Bueno, en cuanto a las secuencias didácticas, la intervención de Voz Puente se organiza en 4 secuencias didácticas progresivas que responden a la lógica, a la activación, construcción, práctica y producción. Digamos que primeramente la secuencia número 1 la hemos llamado activación. ¿Cómo suena mi L1 de mi L2? Digamos que sería como una descripción de interferencias fonológicas y léxicas. Los estudiantes, digamos, escuchan un podcast que contrasta sonidos español, inglés, francés y reflexionan sobre sus patrones de error con apoyo de la L1 como recurso. Recursos y herramientas, podcast, episodio 1, cuestionario de autopercepción, mapa de interferencias y, digamos, análisis de audios, con una evaluación, digamos, de diagnóstico formativo. Para la secuencia número 2 la hemos denominado construcción, escucho, noto, comparo. Debe realizarse entonces una conciencia fonológica y suprasegmental, podcasts temáticos con hablantes nativos, actividades de discriminación auditiva y análisis contrastivo, pero esta vez guiado del español al L2 o a la lengua segunda. Recursos y herramientas, podcasts, episodios 2 y 3, Elsa Speak, ASR con IA, ejercicios de discriminación auditiva y una bitácora fonológica. Y al final, una evaluación sería una lista de chequeo fonológico. Para la secuencia número 3, prácticas, la hemos denominado práctica hablo sin bloquearme. Como descripción, digamos que se buscan tener estrategias de comunicación en situaciones reales simuladas. Como dije anteriormente, esto motiva bastante a los estudiantes y esto sería hecho a través del chatbot, donde se propongan escenarios cotidianos, ¿sí? Con una retroalimentación inmediata sobre fluidez y estrategias de compensación que se haría a través de los prompts. Recursos, chat conversacional, escenarios de roleplays, tarjetas de estrategias comunicativas y rúbricas de autoevaluación. Y al final la evaluación sería una rúbrica de desempeño oral. Finalmente, en cuanto a las secuencias didáctica número 4, la hemos llamado mi producción, mi voz en la L2.
Producción de esta forma sería como una producción oral más autónoma. Los estudiantes graban, digamos, un mini podcast sobre un tema propio, reciben retroalimentación del chatbot y reflexionan sobre su proceso con apoyo de la L1. Grabación propia, retroalimentación de la IA y coevaluación entre pares. Y digamos llevar como un portafolio de progreso para que al final se haga una coevaluación y una autoevaluación. Todo eso también guiado por el docente. Ahora les voy a presentar los principios y criterios del diseño del material. Pues los criterios que presentamos son el tipo de material, el soporte, la función pedagógica, la población objetivo, el contexto, la duración de la intervención, el enfoque pedagógico y el principio central. Entonces, en cuanto al tipo de material, se trata de un material didactizado digital, diseñado específicamente para la enseñanza de lenguas, teniendo en cuenta variables lingüísticas. En cuanto al soporte, es una plataforma web accesible tanto desde computador como desde dispositivos móviles, lo que va a facilitar su uso. En la función pedagógica, integramos input como podcast, output mediante chatbot y mini podcast y consulta a través de un glosario fonológico interactivo. En cuanto a la población objetivo, pues está dirigido a estudiantes universitarios, hispanohablantes, entre los niveles A2, B1 de inglés o francés como lengua extranjera. El contexto, pues, es la Universidad de Pamplona, donde existe una exposición limitada a la lengua fuera del aula. La intervención se desarrolla en 4 sesiones con una duración aproximada de 8 a 10 horas. El enfoque pedagógico pues combina el enfoque comunicativo, el aprendizaje basado en tareas y la gestión del filtro afectivo. Y finalmente, el principio central es que la lengua materna, el español en este caso, no es un obstáculo, sino un recurso para desarrollar la oralidad en la segunda lengua. En cuanto al modelo ADI y diseño universal para el aprendizaje DUA, bueno, pues aquí tenemos 5 fases: fase de análisis, fase de diseño, de desarrollo, de implementación y de evaluación. En la fase de análisis, pues, se realizó una encuesta a 19 estudiantes identificando necesidades como ansiedad comunicativa, interferencia de la lengua materna, bloqueos léxicos y dificultades o déficit fonológico. En la parte del diseño, se establecieron los objetivos, las secuencias didácticas, la estructura de la plataforma, la selección de podcasts y la configuración del chatbot. En la fase de desarrollo, se llevó a cabo la producción de los podcasts, la configuración del chatbot y la recreación de actividades y recursos. Luego, en la implementación, se realizó un piloto con estudiantes de niveles de entre A2 B1 en inglés y francés. Y finalmente, en la evaluación, se evaluó el material mediante evaluación formativa y sumativa. Este modelo permitió estructurar el proyecto de manera organizada y centrada en el estudiante. En cuanto a la integración de tecnologías, para la habilidad del habla, trabajamos habilidades como habla, escucha, pronunciación y producción y escritura. Entonces, para la habilidad de habla se utilizan chatbots como ChatGPT, Réplica o Character AI, que permiten la práctica en escenarios simulados con retroalimentación adaptativa. En la parte de escucha, se emplean plataformas de podcast con control de velocidad, facilitando la comprensión y el análisis fonético. En la parte de pronunciación, herramientas como Elsa Speak o SpeechLean ofrecen retroalimentación en tiempo real sobre aspectos como articulación, entonación y ritmo. Y en la producción escrita se utilizan eh, herramientas de IA generativa que ayudan a organizar ideas, reduciendo el bloqueo cognitivo. Es importante destacar que estas herramientas funcionan como apoyo y no como un sustituto del estudiante. Y bueno, llegamos a la parte final, que es la reflexión, en la cual vamos a destacar el papel de la inteligencia artificial en la educación. La IA no reemplaza al docente ni al estudiante, sino que actúa como una herramienta que potencia el aprendizaje, especialmente en el desarrollo de la oralidad. No tenemos que ver a las IAs como enemigas, sino como aliados.
Además, las IA nos permiten personalizar la enseñanza, reducir la ansiedad y brindar retroalimentación inmediata. Sin embargo, su uso debe ser crítico, ético y orientado pedagógicamente. En conclusión, la integración de las tecnologías representa una oportunidad para innovar en la enseñanza de lenguas y responder a las necesidades reales de los estudiantes. Con esta reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.